los constantes apagones que tienen aliados por elevados precios. Escribieron la semana pasada cuando se enteraron de que me había dado la mata del siglo, la reventada en el canal. Así que estoy bien, estoy viva, ¿verdad? Yo trabajo con mi voz, así que lo que me pase con las piernas lo agregamos después. Amigos, en este caso vamos a estar hablando este es mi teléfono, Ronnie, no te lo lleves, por favor, gracias. Me van a poder llamar al 640-1833 si tienen alguna pregunta para nuestro invitado de hoy, que es el ingeniero Manuel Lavoy, que es el director de la reconstrucción. Bueno, ese nombre es muy grande, es muy largo, así que yo le digo que es la persona que está encargada de la reconstrucción en Puerto Rico luego de los terremotos, de los huracanes, etcétera. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias por esta oportunidad, primera vez que estoy aquí. Y le gusta, ¿verdad? Pues acostúmbrese porque va a tener que venir más a menudo. Y una vez alguien viene aquí, no deja de venir. Lo puedo entender. Le encanta, este lugar es mágico, como magic. Bueno, amigos, antes de comenzar con el ingeniero Manuel Lavoy, tengo algo que decir porque de verdad es para mí bastante, esto es un caso que a Puerto Rico, y yo sé que Ronnie lo habló aquí con ustedes, los Magic Lovers, el caso de Emanuel Colón Aponte, Aponte Colón, que fue la persona que, el hombre que agredió a su padre en el área en Las Piedras, en un acto que verdaderamente conmocionó al país. Quiero invitarlos a que entren a la página de Noticel, noticel.com, para que vean un resumen de las 3 vistas en las que esta persona fue considerado una vez por una jueza que le impuso una fianza de 50,000, la segunda vista en la que un juez, sin darle mucha oportunidad al Ministerio Público, que también tengo que decir que fue bastante flojo, le bajó la fianza a una escasa $2,500 que luego terminó en la calle, y luego la tercera vista en la que el mismo juez se retracta. En esa historia que les estoy hablando, ahí están todos los audios de todas las 3 vistas que se realizaron en este caso, pues para todo Puerto Rico fue tan triste, un hijo dándole de esa manera al papá y metiéndolo en el cajón luego atrás. Así que tengo que decir que eso, ¿verdad? Da pena, da lástima, pero el sistema judicial también tuvo muchos errores en esto, y Noticel tuvo que acudir al tribunal para solicitar esas regrabaciones para que tuviéramos certeza de quién había fallado en este caso, y en efecto podrán ver en esos audios y escuchar en esos audios que todo el mundo falló. Falló la defensa al decir que esas cosas pasan en la familia, esas cosas no pasan en la familia, esas cosas habrá pasado en esa familia y en ese momento, pero no es así. Un juez que no le dio la oportunidad al Estado de hablar mucho, y una fiscalía que realmente dio mucho de qué hablar. Pero bueno, noticel.com, búsquenlo, estoy segura que van a disfrutar esa lectura para que tengan una conciencia de cómo las cosas en Puerto Rico se debaten en las salas de los tribunales, que son tan secretas en muchas ocasiones. Les digo, tuvimos que recurrir al tribunal a pedir las grabaciones. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a hablar con el ingeniero Manuel Lavoy. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo anda usted este año? ¿Preocupado? Muy contento porque hay mucho taller. ¿Y por qué está preocupado? No, ocupado. Ah, ocupado. Ocupado. Sí, muy ocupado, como siempre. Pero contento porque hay mucho taller y porque hay una dirección clara de lo que tenemos que hacer, y es cuestión de seguir ejecutando. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hay una dirección clara de lo que hay que hacer? Bueno, yo cuando entré en el COR3 en enero del 2021, el gobernador de Puerto Rico, que también entraba en sus funciones en ese momento, el gobernador Pierluisi, estableció como prioridad la reconstrucción. Y estableció como prioridad también ayudar a asistir a los 78 municipios. Y desde ese momento estábamos en un punto de inflexión porque los trabajos de reconstrucción de María recién se estaban obligando los dineros. Antes del 2021. Ese fue el periodo, ese fue el periodo de lento, lentísimo y para atrás. Fue un periodo muy complicado y con muchas dificultades, porque si tú no tienes unos dineros disponibles,
pues se te hace muy difícil lo que es ejecutar estas obras que se hacen a través de las agencias y los municipios, y no hay certeza. Lo primero. Y ahí le cayeron chinche. Ahí le caían chinche a usted, le pidieron la cabeza. Al principio hubo un periodo donde tuvimos que ser bastante tácticos y organizados en poder comunicar y educar qué estaba sucediendo en ese momento. Además, también explicando de que la administración del presidente anterior, el presidente Trump, nos dejó un proceso con demasiado de restricciones y unas barreras que inclusive solamente aplicaban a Puerto Rico. Restricciones que nos ganamos, que nos buscamos por ineficientes o por corruptos o eran demasiado. No, sí sabemos que en un momento dado hay una percepción en ciertas esferas en los Estados Unidos, en el gobierno federal, especialmente en aquel momento, donde tal vez la manera en que quizás ven a Puerto Rico es que no era de confiar, pero el tiempo ha probado que eso no es así. De hecho, es en esta administración, con el presidente Biden y con el gobernador Pierluisi, que tenemos la relación más estrecha y tenemos yo diría, una evidencia de la confianza que se ha depositado en el gobierno de Puerto Rico, porque hemos demostrado de que sabemos lo que estamos haciendo, de que conocemos estos procesos, de que no hay ningún caso de corrupción, que los dineros se están usando correctamente. De hecho, el único caso de corrupción fue de una funcionaria federal de FEMA. Correcto. De hecho. Así que tuvimos que superar esos escollos, que yo creo que va a la línea de tu pregunta. El 2021 fue un periodo de superar esos escollos, y a la misma vez coincide con que los fondos se están obligando. Y ahí es que comienza todo, y yo creo que los resultados se empezaron a ver ya en el 2022. Ingeniero, usted ha tenido, tengo que decirlo, usted ha cogido cantazos, que si esto es lento, sáquenlo de ahí, Cortés va a matar a Pedro Pierluisi, Cortés le va a costar la elección. Usted ha tenido la paciencia de Cristo en esta explicación. Ha aguantado, tengo que decir, y tengo que reconocer que con esta misma pasta que me lo está explicando hoy, me lo ha explicado como 500 veces. Pero hay alguien que no lo entiende. Hay alguien que no lo entiende y yo necesito que usted me lo explique. Jennifer González dice que usted sigue estando mal, que es imposible que de tantas obras solamente no haya ninguna en actual construcción. Y yo quisiera saber, primero, que le explique un poco a Jennifer González si es así o si no es así. Y segundo, si a usted le parece que eso es una acusación real o es un argumento político en un momento de primaria. Como yo lo veo, y tengo que dejar claro que yo, desde que estaba en desarrollo económico, tenía una muy buena comunicación con la comisionada residente. Inclusive, yo diría que el primer año, los primeros 2 años en el Col 3 también, una relación de comunicación y de colaboración. Ella ha hecho unas expresiones sobre la reconstrucción que inclusive ella misma se ha retractado en algunas instancias. Ella inicialmente dijo que no estaba pasando nada, que Puerto Rico iba por mal camino. Creo que un poco le estaba empezando a costar en su aspiración a la gobernación dentro de la gente que vota en este tipo de procesos. Luego dijo, varió un poco, de hecho en una entrevista con Noticel, tengo que decirlo, que dijo, no es que no hay nada pasando, o sea, no es cierto que no están pasando, es que no están pasando al ritmo que deben ir. Pero yo te diría que precisamente estamos en el ritmo adecuado, que ese ritmo se logra cuajar a partir del 2022. Esa es la realidad. La reconstrucción comienza en el 2022. Usted reconoce que hubo lentitud, y no se lo atribuye al Estado. Hubo lentitud. Hubo muchas dificultades. Y había razón para que los alcaldes estuvieran molestos. Hubo muchos retos y obstáculos que se tuvieron que remover, que incidieron en que el proceso no arranca realmente con fuerza y al ritmo adecuado a partir del 2022. Pero te tengo que también que decir y recordar que quienes hacen la obra son las agencias, los municipios y las entidades sin fin de lucro. Y yo recuerdo unas expresiones de la comisionada cuando ella decía que ella iba a los municipios y no veía obra en los municipios. ¿Está politiqueando Jennifer González? Yo tuve que aclarar de que si
no ve obra en ese municipio, a quien le está haciendo la crítica es al alcalde o la alcaldesa, porque los alcaldes y la alcaldesa son los que ejecutan la obra. Y yo tengo entonces que también aclarar el récord que en efecto tú vas a los municipios y si hay obra, tú vas a casi todos los municipios en Puerto Rico y tienen reconstrucción de carreteras y puentes con fondos de María. Tú vas a casi todos los municipios y tienen a sus facilidades deportivas y recreativas, muchas de ellas en reconstrucción. Pero no me diga que usted de los que está vendiendo la idea de que donde quiera que veamos un dron chinita es que hay una obra. Para mí, obra de reconstrucción es atender los daños del desastre, en el caso de lo que yo manejo. Los daños de María, los daños de terremotos y los daños de Fiona particularmente. Y el dinero está casi todo concentrado en María por la devastación que ocurrió en el 2017. Una obra de reconstrucción es finalmente Ingeniero, pero atender tantos años los después, daños de ese desastre y eso es lo que está ocurriendo en casi todos los pero municipios. tantos años después, ¿esto pasa en otros estados? ¿Esto pasa en otros territorios? ¿O es que Puerto Rico es especial? Porque son... Es una buena pregunta. Ya usted lo dijo, 2017. Estamos en el 2023, sabemos contar, es un montón de tiempo. El proceso de recuperación con fondos de FEMA es el mismo en los 50 estados y demás territorios. Así que a tu pregunta, es el mismo proceso y es la misma transición. Primero, se estabiliza la emergencia, luego hay un periodo de hacer trabajos temporeros para poder transicionar a lo que es la recuperación a largo plazo. Ahora bien, si Puerto Rico entre el 2017 y el 2020 recibió un trato diferente y aquí se impusieron restricciones y reglas que no le aplicaban a más ningún estado ni territorio, que nos tocó a nosotros, a la administración Pierluisi, eliminar en su gran mayoría. Y además, aún así... ¿De dónde provino esa mala fe? ¿De la mala relación que tenía Ricardo Rosselló con Donald Trump? Para terminar este punto previo, a pesar de eso, estamos en mejor posición que un desastre comparable como lo es Katrina en Luisiana. Estamos en mejor posición que la supertormenta Sandy en Nueva York. Puerto Rico, a pesar de eso, cuando lo comparas manzanas con manzanas, estamos en un mejor ritmo y esto es así estipulado y asimismo dicho por el gobierno federal. Y de hecho, no todos los lugares han tenido que enfrentar desastres consecutivos. Y no es excusa, porque escuché a una persona en estos días decir que la UIA estaba dando excusas. Y yo no doy excusas. Yo establezco los hechos y cuando reconocemos que hubo un momento dado en que hubo dificultades, se reconoce, pero a la misma vez hay que reconocer si cambió en la dirección correcta, que es lo que ha ocurrido. Pero la realidad es que en ningún otro lugar, Denise, compárate otro estado u otro territorio que tuvo que enfrentar Irma, María, terremotos, pandemia y Fiona en 5 años y encima de eso una quiebra. Se nos cayó y la encima macacoa. de eso la relación con el gobierno federal hasta el 2020 fue una relación complicada que ahora sí la tenemos muy buena con el gobierno federal. Y, pues en ese tiempo nos cayó la macacoa. Eso es así. Nos Una cayó. macacoa histórica sin precedentes. Fatal. Pero además de eso, quería preguntarle, además del red tape que usted invoca a cada rato, el red tape, gente, la burocracia, los procesos federales, después hubo otro elemento, otro factor que incidió en ese paso de la reconstrucción, que fue la falta de mano de obra, que es brutal. Y todavía tengo alcaldes que me dicen, mira, esta subasta está desierta porque nadie fue. Tengo este proyecto, tengo el dinero y nadie va a subastar, a participar de la subasta. Ese es el reto principal que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar por un tiempo. Fíjate, hace 3 años, ¿cuál era la línea en la discusión pública? ¿Dónde están los proyectos? No está corriendo el dinero, no está fluyendo los fondos. 3 años después, ya tú no escuchas a nadie, salvo tal vez a una persona que esté haciendo expresiones de corte político partidista, el decir que no hay proyectos y los fondos no están corriendo. Tú le hablas a los alcaldes y alcaldesas y te van a decir que los proyectos están saliendo y que los fondos están fluyendo. Tú hablas con los contratistas de construcción y todo este sector de la construcción y te dicen finalmente los proyectos están corriendo y los fondos están fluyendo. Ahora tenemos este panorama donde es un embudo. Hubiésemos querido que las circunstancias se hubiesen dado de otra manera, pero la realidad es que todos los proyectos salieron a la vez.
los de María, ¿Cuántos los de chavos son terremoto esos, y ahora ingeniero? los de Fiona. Y estamos hablando, bueno, en el último informe que recopilamos de los datos que nos suministran las propias agencias y los municipios, a septiembre del 2023, y esto se actualiza ahora en enero, habían casi 3,000 proyectos en construcción con un valor de 2.6 billones de dólares solamente en María con fondos de FEMA, sin contar los de CDBGDR, los de CDBG de mitigación, los de la Autoridad de Carreteras y así sucesivamente. Hay un embudo, hay una realidad en que ahora hemos inundado, yo creo que esa es la palabra, se ha inundado el mercado de la construcción con tanto proyecto y tanto dinero fluyendo. El sector de la construcción se está ajustando, adaptando, incluyendo el mercado laboral que venía de 6 años con un sector de la construcción que estaba desplomado y que ahora, la pandemia no de un tajo. Y que ahora, y la pandemia fue bien difícil y que ahora se está ajustando a esta nueva realidad de tanto proyecto y tanto dinero fluyendo. Ingeniero, usted fue secretario de Desarrollo Económico y yo quiero preguntarle si es real que se proyecte que en Puerto Rico está habiendo desarrollo económico finalmente, porque hubo una época que fue fatal para Puerto Rico, que yo tenía mucho miedo, incluso mucha gente se empezó a ir de la isla porque hasta Haití tenía crecimiento económico y Puerto Rico no. ¿Es cierto este 4% de crecimiento económico o es falso? Hay economistas que dicen que ese número no sabe de dónde se lo saca el gobierno. Hay que distinguir entre crecimiento económico y desarrollo económico. Ya el desarrollo económico conlleva más a largo plazo e incluye otras cosas como la educación, la calidad de vida, entre otras cosas. El crecimiento económico es año tras año en términos de lo que produce, en este caso Puerto Rico, en la totalidad de sus bienes y servicios. Y sí, es cierto, son números correctos que también están alineados a lo que la propia Junta de Supervisión Fiscal está informando. El debate puede ser si ese dinero, ese crecimiento en este caso, está más inclinado por los fondos federales. Ese yo creo que puede ser el debate. Y la realidad es que sí. Bueno, o que está atado a que Puerto Rico tiene crecimiento económico cuando hay un desastre, cuando hay una tragedia, cuando hay un huracán, cuando no, pues tú sabes, a Dios que reparta suerte. El crecimiento económico de Puerto Rico, y está así estipulado en el plan fiscal. ¿Nuestra economía depende de nuestra desgracia? No necesariamente, pero sí hay que aprovechar esta oportunidad única de una desgracia o de varias desgracias. Ahora nosotros tenemos una plataforma de 10 años para poder hacer algo que no se había podido hacer en décadas. Y quiero enfatizar en lo siguiente. Esta inversión en la infraestructura pública logra algo que no podíamos hacer porque no teníamos dinero para hacer esta modernización y que hubiese conllevado emitir deuda. Así que tenemos dinero federal que no es del todo gratis porque el gobierno federal paga 90% y nosotros pagamos el 10%. Y en muchos casos ese 10% se cubre con otros fondos federales. Pero el gobernador dice que el chavito, ese 10% no debe ser tan problemático porque el gobernador dice que estamos bollantes. Pero es un excelente negocio. El gobernador habla a veces y yo siento que estoy en el primer mundo hasta que salgo a la carretera y cojo el primer hoyo. Pero Denis, lo que te quiero decir es que es un buen negocio para Puerto Rico el que el gobierno federal nos esté dando todos estos dineros sin precedentes, a pesar de que surgieron desde desgracias, porque ahora estamos haciendo lo que no se podía hacer desde décadas atrás. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué sucede luego en los próximos 10 años? Crecimiento económico principalmente viene por la inyección de fondos federales, pero hay unas áreas importantes que están brillando desde mi perspectiva. Los números están ahí. Yo te mencioné me va la a vez decir pasada. turismo, me va a decir turismo. Claro, todo el mundo menciona turismo. Es un área que está rompiendo récord, pero no es el único sector, ni tampoco Puerto Rico va a depender exclusivamente de turismo en un momento dado. Pero el turismo está teniendo un deberíamos desempeño. Depender bastante. De hecho, con toda la belleza que hay aquí, con todos los atractivos, deberíamos depender más del turismo. Debe de tener más peso en la economía y en esa dirección se está moviendo esto. Pero el turismo está teniendo un desempeño buenísimo y el sector de manufactura está muy sólido. Hace 10 años hablaba de que Puerto Rico iba camino en picada con la manufactura y desde el 2018 hacia acá ha ido en la dirección de ser más sólido. Y esos son, para mí, áreas que nos demuestran que en los próximos años Puerto Rico va a tener futuro luego de que se agoten estos fondos federales. Jennifer González estaba mal en su apreciación.
Puede ser categórico, dígamelo aquí. Ella yo creo que se ha retractado de unas expresiones La perdona, que la perdona. en la realidad pues han probado ser incorrectas. La perdona. Yo nunca he tenido ningún asunto con ella realmente, ni me he ofendido por sus expresiones. Siempre he estado disponible para aclarar dudas con ella, para comunicarnos. Así que estamos en un proceso donde tenemos que seguir educando y orientando y unir esfuerzos para que Puerto Rico siga. ¿Usted vota en echando hacia primaria? adelante. ¿Usted vota en primaria? Yo voto en Y va a primaria. votar Siempre he por- votado en primaria. Y va a votar por Pedro Pierluisi. Y voy a votar por el gobernador de Puerto Rico. Y se va a dedicar este año a ser portavoz casi Me de voy campaña. a dedicar este año a hacer lo que he hecho los últimos 7 años, trabajar para Puerto Rico, hacer mis labores como funcionario público. Ingeniero, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros siempre. Es un placer tenerlo en cualquier plataforma de las que participamos, pero aquí en Magic, los Magic Lovers son gente bien educada y son gente que está preocupada por cómo Puerto Rico va llevando su rumbo. Así que estos micrófonos siempre estarán abiertos para esas actualizaciones. Gracias por estar con nosotros aquí en Magic. Y vuelvo y se lo repito, una vez usted llega aquí a Magic, usted no quiere ir para ningún lado. Mira qué cosa más linda la que hay Esto aquí me hoy. encanta, me gusta la vibra y gracias por esta oportunidad. Y importante también señalar que yo soy ochentoso. Ajá, eso Yo me soy de- yo pasa. soy de los Aquí se ha ochentosos. sentado gente bien seria y cuando empieza la música, empiezan, mira, con el beat. Y ya usted sabe cómo terminamos aquí. Gracias por Claro que estar sí, aquí buen con nosotros, día. amigos. Los Magic Lovers, gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Hablando Claro con Denis Pérez. Seguimos ahora en el Morning Club con Ronnie Campos. Los constantes apagones que tienen a diario en Puerto Rico a los precios